Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hemos estado viendo un tema muy interesante, victoria sobre las emociones. Y quiero basar este tema, lo hemos estado basando este tema en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, nos dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El tema se llama victoria sobre las emociones. El dominio propio es la capacidad natural que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros a través de ese fruto. Es un fruto del Espíritu Santo donde nos da la capacidad de poder tener control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta la importancia que tiene controlar nuestros pensamientos, controlar nuestros sentimientos, controlar nuestras emociones, entonces vamos a ir en el camino correcto. Vamos nosotros a sentirnos como Dios quiere, porque cuando nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones nos afectan. Hay emociones que son buenas y hay emociones dañinas. Y cuando nosotros le damos lugar a aquellas emociones dañinas, como la tristeza, como el dolor interno, ¿verdad? Porque la persona por algo que le pasó en la vida se siente golpeada, se siente herida, y cuando ella da lugar a eso, emocionalmente se siente por el suelo, le da lugar a la amargura en su corazón, ¿verdad? Eso le afecta a la persona, su estado emocional le afecta. Pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Escuche, habla espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué significa cobardía? Es cuando nosotros tememos a algo, nos da miedo de algo, no enfrentamos las cosas, nos rendimos porque nos acobardamos ante aquella situación. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es tener dominio sobre aquellas emociones. Poder es tener dominio sobre algo, sobre alguien, y en este caso sobre las emociones. Entonces dice, sino de poder. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe qué bonito es cultivar el amor de Dios en nosotros? Somos todos humanos, imperfectos, pero cuando nosotros luchamos por mejorar nuestra conducta, nuestra manera de proceder, vamos a ser diferentes. Usted puede ver personas amables, personas serviciales, personas dulces en el trato. ¿Y por qué ellas son así? Porque ellos han desarrollado eso en su vida. Pero también podemos ver en la vida, podemos encontrarnos con personas amargadas, personas que ya no desean vivir la vida, personas llenas de tristeza, sus corazones. ¿Por qué? Porque eso se ha desarrollado en ellos. Entonces, por eso es que nosotros, cuando venimos a Dios, nosotros aprendemos cómo nosotros vivir la vida. ¿Cuántas personas se suicidan? Toman esa fatal decisión que no es correcta. ¿Por qué? Por algo que pasaron y entonces fueron influenciados por un pensamiento malo. ¿Y sabe qué sucede? Esa persona, si no se arrepiente, se va al infierno, se va a la condenación. Todo porque no se tiene control, no se tiene dominio sobre esa emoción fuerte
que le trajo tristeza, que le trajo desaliento, que lo puso tenso. Sabe que cuando una persona está tensa, esa persona se pone preocupada, se pone toda desesperada, que no haya que hacer y vienen un montón de pensamientos a la mente. Y qué bueno es tratar de tener control sobre esa tensión, esa situación emocional que le está afectando a la persona, porque si no, entonces la persona se vuelve un fracaso en su vida. La buena salud emocional comienza con ser consciente el valor que tienen mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Yo debo de ver qué tipo de pensamientos están en mi mente. Yo debo de ver qué tipo de sentimientos son los que embargan mi vida. Y dependiendo de ello, entonces, si son buenos sentimientos, buenas emociones, la alegría, la felicidad, el bienestar, eso me hace sentirme bien a mí. Eso me hace, pero claro, todos en la vida nos enfrentamos con dificultades. Hay problemas en este mundo, hay dificultades, todos nos enfrentamos en esta vida con esas situaciones, pero nosotros debemos de aprender a mirar las cosas de la manera más conveniente, porque los problemas nosotros podemos ver los que nos que acabaron con nosotros, pero podemos verlo como algo que voy a aprender de aquella situación que viví, que fue por algo que se dio eso. Entonces, el error que yo cometí no lo voy a volver a cometer porque aprendí por qué fue que yo caí en eso. Entonces, cuando nosotros miramos las dificultades, las adversidades como algo que para aprender y no para mirarnos acabados, arruinados, entonces nosotros vamos a ver las cosas desde otro. O sea, es necesario que las miremos desde el punto de vista como Dios quiere que veamos las cosas. Todos pasamos dificultades en la vida, dificultades económicas, dificultades con la salud, problemas de repente que se dan, pero debemos de aprender a sobrellevar esas cosas. Pero ese es un proceso. No crea que es que la persona va a cambiar solamente por un tema que se le comparte. Sí, es bueno, el tema se le dio, ahora vamos a tomarlo y vamos a practicarlo, porque me beneficia a mí, me ayuda en mi estado emocional cuando yo comienzo a trabajar en mi vida, porque todos venimos, tenemos defectos y muchos de nosotros venimos con grandes defectos al camino de Dios. Un ejemplo de ello, yo era una persona muy triste, decepcionada de la vida. Yo intenté suicidarme por problemas que tenía. Mi mente ya estaba programada que todo me salía mal. Así era antes de venir a Cristo. Cuando vine a Cristo, entonces me di cuenta de grandes errores, y a veces yo comento con los hermanos que recién aceptado a Cristo, yo escuchaba personas, así como le estoy hablando ahora, que decían: estar en el Señor es una bendición, es una felicidad, hay un gozo. Y yo decía: ¿y por qué yo no lo siento? Pero yo ya había aceptado al Señor. ¿Por qué? Porque a mí me embargaban sentimientos de tristeza. Ellos eran los que tenían dominio sobre mí. Entonces yo no podía sentir aquel bienestar que otros decían tener. Entonces cuando me di cuenta que yo tenía esos problemas emocionales, entonces comencé a trabajar a la luz de la palabra de Dios, a cambiar. Pero un cambio no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero eso se va a dar cuando nosotros nos sometemos al cambio. El cambio a veces cuesta porque hay que dejar actitudes viejas, hábitos viejos que han estado arraigados ahí en nuestra vida, han sido parte
por muchos años en nuestra vida y que no quieren desaparecer. Entonces nosotros tenemos que luchar para soltar eso, para soltar esa tristeza, para soltar esa falta de perdón, para soltar esa amargura, para soltar ese odio, ese rencor, porque alguien me hizo algo y quien el afectado soy yo si no perdono. El afectado soy yo si no suelto esas cosas. Entonces, a veces, para darse el cambio en nosotros, para algunas personas no es fácil. ¿Por qué? Porque les cuesta dejar cosas que les han venido afectando su vida. Pero cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros nos proponemos a cambiar, nosotros sabemos que esas cosas nos han dañado por mucho tiempo y nunca nos trajeron bienestar. Entonces yo escuchaba a creyentes, a predicadores que decían que ellos tenían paz, ellos tenían felicidad, ellos tenían aquel gozo del Espíritu Santo. Y decía yo recientemente había llegado al Señor y yo, ¿por qué no lo tengo? Entonces, ahora me he dado cuenta que cuando uno le sirve a Dios por emoción, no por convicción de la palabra de Dios, convencido que la palabra de Dios es verdad, entonces, como yo le sirvo a Dios por emoción, yo lo que siento, ese es lo que yo profeso. No es lo que la Biblia me dice. Entonces, claro, como somos personas emocionales, a veces yo pudiera ser, un ejemplo, una persona pudiera ser que una situación difícil en la vida se siente por el suelo, se siente derrotada. Es un sentimiento que le embarga a la persona. Pero la persona no hace un esfuerzo para tener un dominio sobre ello, porque si no, entonces esa situación, eso que está sintiendo, le va a afectar moralmente y la persona no tiene ni ánimo de hacer nada. Usted ha visto personas que emprenden y que cuando se les presentó la dificultad, ellos desisten de continuar adelante. Es porque el problema es que tenemos que tratar nuestras emociones. Entonces, hoy, como se les presentó el problema, entonces ellos dicen, no, yo no sigo adelante, es que hubiera sabido que esto iba a pasar, yo no, mejor ni hubiera emprendido. Porque debemos de saber que la misma palabra de Dios dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice en Santiago 1:8. Entonces debemos de conocernos a nosotros mismos, por eso, ¿qué tipo de personas somos nosotros? Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar en nuestras vidas. Entonces, miramos nosotros que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder. Poder es tener control, dominio sobre algo, sobre alguien. Y en este caso, sobre nuestras emociones. Amor y dominio propio, ¿verdad? Es bonito que las personas se amen a sí mismas y que las personas brinden amor a los demás. Usted se siente bien. Toda persona que practica lo bueno se va a sentir bien, pero la persona que practica lo malo no se va a sentir bien, porque toda acción produce una reacción. Entonces, si yo acciono de una manera incorrecta, entonces mi reacción va a ser incorrectamente. Si yo acciono de una manera correcta, entonces mi reacción será de una manera bienestar para mí. Entonces, qué importante que nosotros seamos conscientes del valor que tienen, la manera que yo pienso, la manera que yo siento, mis emociones tienen un gran valor y por eso es que yo debo de cuidar mi corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo sé que cuando hablamos muchas veces de corazón solamente nos pensamos en un órgano, que es el que esparce la sangre sobre todo el cuerpo, pero Dios no se está refiriendo solamente a eso, no se refiere a eso, se refiere a mis sentimientos, mi manera de sentir, mis pensamientos, a eso se refiere, y mis sentimientos. Entonces, cuando habla de corazón, la palabra de Dios abarca todo eso. Entonces yo debo de saber la importancia que tiene la manera correcta de pensar. Entonces la manera correcta de pensar me va a traer sentimientos correctos y voy a tener acciones correctas, porque los pensamientos son los que crean las emociones. Usted de repente puede estar tan tranquilo y de repente le viene un pensamiento
de algo eso lo puede poner tensa a la persona. ¿Por qué? Le viene un pensamiento que con la intención de afectarle su salud emocional. El cuerpo y las emociones, o sea, las emociones tienen un poder tremendo en nuestro cuerpo. Usted ha visto que cuando usted puede estar tranquilo, pero le llegó una mala noticia o le entraron nervios, miedo, de repente su mismo organismo se comienza a descontrolar. Usted le dan ganas de ir al baño, a veces le da diarrea, ganas de orinar, aquello. ¿Y por qué? Porque las emociones tienen un gran poder sobre nuestro cuerpo. Hay personas que se pueden morir de una mala información, ¿verdad? Les da un infarto, un paro en el corazón. ¿Por qué? Porque las emociones, de repente, la manera como reacciona la persona le puede afectar aquella mala información que se le trajo. Entonces, el poder de las emociones en el cuerpo, la Biblia dice, y qué importantísimo es esto que nos aconseja la palabra de Dios. Es que sinceramente para mí la Biblia ha sido una gran guía. La Biblia psicológicamente nos ayuda mucho cuando nosotros la estudiamos. Cuando yo comencé en el Señor, yo pasaba leyendo mucho la Biblia, o sea, pasaba leyendo la Biblia. Yo leí la Biblia varias veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabe qué me decían algunas personas? Este se va a volver loco porque solo pasa leyendo la Biblia. Pero no, la Biblia nos hace ver, nos da consejos y nos hace ver la manera correcta cómo debemos de vivir la vida. Y gracias a Dios, a mí la Biblia no me volvió loco, sino que más bien me ha dado sabiduría, me ha dado conocimiento. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Entiende esto usted? Cuando una persona vive descontroladamente, desmedidamente, no tiene un control, no tiene un dominio en sus pensamientos, en sus acciones, vive una vida destruida. A lo que le venga, ella lo hace. Pero aquí la Biblia nos da un consejo muy importante. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sabe que nosotros nos componemos de cuerpo, alma y espíritu? Cuando mi espíritu tiene un control, o sea, quien lo controla es el Espíritu Santo, porque ha habido una relación en mi vida con Dios. O sea, ahora yo camino espiritualmente, para que entendamos. Entonces, el Espíritu Santo controla mi espíritu y entonces el Espíritu Santo va a hacer de que yo me conduzca de una manera correcta, porque mi deseo es conocer las cosas espirituales. Entonces, cuando mi espíritu no tiene riendas, o sea, no hay una ley o un control, entonces vivimos desmedidamente. A lo que nos salga hacemos. Solo nos viene alguien, vamos, vení, tomémonos una cerveza, y ahí vamos, ¿verdad? Vamos, pues, vamos a divertirnos. Pero como no tiene control mi espíritu, entonces hago las cosas desmedidamente. Y dice, como ciudad derribada y sin muro, dice, es el hombre, es la vida de una persona cuyo espíritu no tiene dominio. Cuando el Espíritu Santo de Dios tiene una conexión con mi espíritu, entonces comienzan a fluir unos frutos que se llaman los frutos del espíritu. Están los frutos de la carne, que cuando yo camino en la carne, yo hago y deshago en la carne. Pero también están los frutos del espíritu, que entonces comienzan a fluir en mi vida y mis acciones ya no son como lo hacía cuando mi espíritu no tenía dominio del Espíritu Santo. Qué bueno es entonces darnos cuenta el poder que tienen las emociones en nuestro cuerpo. Las emociones tienen el gran impacto en el cuerpo, ya que pueden desencadenar reacciones
O sea, fisiológicamente, o sea, en la función de nuestro cuerpo, pueden afectarnos, pero también pueden ayudarnos, porque hay emociones buenas y hay emociones dañinas. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta el valor que hay en que pueda tomar control de mis emociones. El cuerpo es el reflejo de las emociones y los pensamientos. Como yo pienso, como yo siento, así voy a reaccionar, así voy a actuar. Cuando nosotros miramos desde el punto de vista, hay emociones que nos acercan a Dios, pero hay emociones que nos alejan de Dios. El amor nos acerca a Dios, la fe, la esperanza, muchas cosas buenas nos acercan a Dios, pero también el enojo, la ira, la queja. Dijo alguien por ahí cosas que debería desechar el ser humano, y una de las cosas que decía era la queja. Esas cosas que la debía desechar del hogar: la queja, la ira, el enojo. Todas esas cosas no son convenientes para nuestras relaciones. Y todo eso nosotros nos vamos a deshacer de ello cuando nosotros nos damos cuenta cuán dañinas son. Porque cuando en un hogar existen discusiones, existen problemas, desentendimiento, entonces ese hogar no va a ser estable, allí no va a haber felicidad, porque lo que está dominando son otras cosas que no son de bienestar para el hogar, para la familia. Entonces es ahí donde se dan conflictos, es ahí donde aquel hogar hay infelicidad y pues las personas no pueden ser felices. Entonces, qué bueno es que nosotros nos damos cuenta de la importancia de tener control bajo las emociones, y eso quien lo da es el Espíritu de Dios. Quien lo lleva a cabo en nosotros es el Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor nosotros podemos lograr muchas cosas. Podemos concluir diciendo que las emociones nos ayudan mucho a nosotros siempre y cuando sean emociones correctas, ¿verdad? Nos traen bienestar. Esa sensación que nosotros sentimos de sentirnos bien, de sentirnos alegres, es el cuerpo que segrega eso. Y quiero hacer ver esto que es interesante. El cuerpo, cuando nosotros nos sentimos bien, el cuerpo produce o segrega unas hormonas que se llama la dopamina, la serotonina y asimismo la endorfina y la oxitocina. Entonces, cuando el cuerpo segrega eso, nosotros sentimos un bienestar, una alegría, no sé, nos sentimos tan contentos de emprender, de ir aprendiendo más, de mirar que las metas se van logrando. Entonces la oxitocina, esa hormona es del éxito, ¿verdad? Del placer. Siento un placer de hacer aquello. Entonces miremos nosotros qué importante, pero claro, eso el cuerpo lo produce cuando yo me siento feliz, cuando yo me esfuerzo para sentir en lugar de tristeza la felicidad, el contentamiento, la paz, eso que me trae bienestar, porque las situaciones que se dan en la vida son las que tratan de robarme eso lindo que Dios quiere que esté en nosotros. El bienestar, sentirme bien con aquella persona, sentirme bien en la familia, sentirme bien en el hogar. Están habiendo conflictos, pero sabe, a veces nosotros queremos que las cosas cambien en nuestro entorno, pero no comenzamos a proclamar, a orar, a declarar, a creer que las cosas van a cambiar, que todo va a ser diferente. Yo he visto personas, pero extremadamente desordenadas en la vida, y hoy cómo han cambiado. Porque llega un momento donde uno se da cuenta que no es lo que pensábamos que éramos. A mí me vale, yo estoy joven, hago lo que hago. No, llega un momento que nos vamos a dar cuenta de que no es lo que nosotros pensamos, lo que el mundo nos dibuja a nosotros, de quiénes somos nosotros. Entonces nos damos cuenta un día y que verdaderamente con el pasar del tiempo nos estamos acabando.
Y qué bonito es que la persona tenga esa confianza que todo va a cambiar, y más cuando nosotros nos tomamos de Dios, cuando usted le está sirviendo a Dios, que usted le cree a Dios, que Dios va a cambiar su familia, porque eso es lo que Dios quiere, porque dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que algo que no estoy viendo ahora, pero lo voy a ver un día. Entonces, qué bonito es que nosotros por eso nos acerquemos a Dios. Pero también les hablé de la hormona del bienestar, de la felicidad, las hormonas que dijimos que era la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina. Eso me hace sentirme diferente. Pero también está la otra hormona, la hormona del estrés le llaman. Que esa hormona lo que hace es sentirme triste, o sea, traerme enfermedades a mi vida. Y por eso que nosotros debemos de tratar de mantener esa paz de Dios en nuestra vida. O sea, la forma como usted piensa, así se va a sentir. Si usted piensa que Dios, Él tiene todo dominio, Él puede ayudarle en todo, entonces usted va a tener esa confianza en Dios. Pero cuando nosotros no confiamos en Dios, entonces nosotros nos preocupamos porque santo Dios, ¿qué va a ser del mañana? ¿Qué me va a pasar? Y comenzamos a vivir tensos. Y entonces ahí donde el cuerpo segrega el cuerpo lo mantiene, lo tiene, pero cuando yo me preocupo mucho, cuando yo vivo estresado, cuando vivo preocupado, problema, voy a ayunar. Ahora, imagínense ustedes cuando una persona no come porque esté enferma. Entonces esa persona, el dejar de comer, lo que le está haciendo es afectando por la manera de pensar. No así aquel que ayuna por su salud, está enfermo, pero está ayunando por su salud y la persona se sana. ¿Por qué? Porque ella está pensando que aquel ayuno que ella no está comiendo, lo está haciendo por su salud. No así aquella persona que no está comiendo y que no tiene ese pensamiento que a través de no está ayunando por su salud. Entonces dice, me voy a morir porque no como, no me da apetito. Y entonces comienza a afectarse más en la salud. Entonces, que es importante que nosotros aprendamos a tener dominio sobre nuestras emociones. Hay algo interesante que quiero compartir. No debemos de ignorar las emociones. Matrimonios acabados, obras destruidas, descuidadas, relaciones destruidas, es porque muchas personas se volvieron pasivas, son frías, como el hielo, son simples. Sabe que una relación se alimenta con la forma como nosotros expresamos o hacemos hacia los demás. Entonces, muchas veces la persona pudiera decir, es que a mí no me da abrazar, es que a mí no me da expresar el cariño. Entonces nos volvemos apáticos. La persona que expresa de la apatía, esta persona tiene una disminución o ausencia de expresar sus emociones. No así cuando hay empatía. Entonces vea, a veces pudiera ser que una persona haya caído en la apatía. O sea, es una persona que no tiene aquel deseo de expresar sus sentimientos, ni con dar un abrazo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto simple. Y claro, ya como ese es el estilo de vida, así nos acostumbramos. Pero cuando hay empatía, empatía es que las personas expresan su cariño, son amables, esas personas, pero claro, todo requiere de un esfuerzo. Entonces, Dios no le agrada que nosotros ignoremos las emociones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que brindemos cariño, que brindemos aprecio, amor, porque eso nos trae salud. Y es por eso
Cuando en un hogar se comienza todo lindo. La esposa no come si no llega el esposo porque le hace falta estar con él, pero luego eso se va perdiendo. Entonces los hogares van perdiendo esos buenos hábitos, esos buenos sentimientos, y luego cuando acuerdas se destruye el hogar. Pero ¿cómo es posible que una persona que un día le decía que amaba a alguien ahora esté con otra actitud? Todo porque entró lo que no beneficiaba y vino a destruir. Y ahora yo tengo otra manera de ver las cosas. Ahora yo tengo otros sentimientos encontrados ahora. ¿Por qué? Porque permitimos que cosas incorrectas nos dominaran a nosotros. Entonces, a Dios le agrada que nosotros expresemos nuestras emociones. Qué bonito es mirar. Le voy a poner un ejemplo, una congregación. Alguien me comentó de una persona que no creía en Dios. Y entonces él comenzó a hablarle de Cristo, pero le dijo, no, a mí no me hables de eso, si a mí yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista, yo soy incrédulo. Pero él era muy machista y él maltrataba a la esposa. Y entonces, un día, tanto conflicto, la esposa se le fue. Y es ahí entonces cuando el compañero de trabajo lo ve todo triste y lo invita a la iglesia. Entonces él accede por la situación que estaba pasando. Y donde quiero llegar es que cuando él llega a la iglesia, él mira a uno, le sonríe, mira a otro, le sonríe, mira a otro, le sonríe. Dijo él, esta gente es alegre aquí. Entonces yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Entonces qué bonito es expresar esas buenas emociones